Hola a todos, nosotros somos el equipo 3, conformado por Crescencio Hernández Edgar Humberto, García Tejeda Alejandra Lisbeth, Novero Neri Itzel Abigail Olvera Silva Diana Ivette, y en esta ocasión presentamos para este proyecto de máquinas térmicas un barco de vapor. En este video experimental mostramos cómo poner en marcha una máquina térmica, así como su funcionamiento y los materiales necesarios para construirla. Primera sección, materiales. Lo que necesitaremos es un encendedor, una caja de Tetrabric, alcohol, un taladro, un trozo de unicel, un tubo de cobre calibre de 1/8, un cuchillo, un mechero, unas tijeras, pintura a preferencia, silicón y una jeringa. A continuación, explicamos el procedimiento experimental para construir el barco de vapor. El primer punto es realizar un corte rectangular de 9 por 6 centímetros a la caja de Tetrabric con ayuda de tijeras o de algún instrumento filoso. El segundo paso es tomar una fracción de 50 centímetros del tubo de cobre de 1/8 y enrollarlo en forma de espiral alrededor de un cilindro de metal, dejando aproximadamente 5 centímetros sin enrollar en los extremos terminales. Tener en cuenta que estos deben quedar con la misma longitud. El paso 3 es utilizar el taladro para realizar 2 orificios en la base de la caja de Tetrabric a una distancia relativamente proporcional. Una vez realizados los orificios, se introducen las terminales de la espiral de cobre y se coloca silicón para fijarlas. Es de vital importancia que esta estructura se mantenga fija, pues esta proporcionará el movimiento adecuado al barco. Debajo de donde se fijó la espiral de cobre, se procede a fijar el mechero de alcohol con silicón y se le pondrá un triángulo o aleta para direccionar el barco. Se somete el barco a una prueba de funcionamiento, es decir, una vez que el sistema está seco y estable, se coloca en una tina con agua para comprobar que efectivamente flote. Posterior a ello, con una jeringa, se debe drenar agua dentro de la espiral para asegurar un buen funcionamiento cuando el barco se ponga en marcha. Con ayuda de un encendedor o cerillos, se enciende el mechero con alcohol y se asegura que el calentamiento sea homogéneo a lo largo del tubo. Al ponerse en marcha, se escucha un ligero ruido que indica que la máquina está funcionando correctamente. Se dan los toques finales al barco, con el diseño que se ajuste mejor a la imaginación. Finalmente, dados los puntos anteriores, se obtiene la máquina térmica, en esa situación un barco de vapor totalmente funcional. A continuación, procedemos a explicar el funcionamiento y el fundamento de esta máquina térmica. La máquina térmica construida está formada principalmente por una caldera. Esta caldera se ve representada por el tubo de cobre lleno de agua y la llama del mechero, que proporciona energía calorífica, generando así una producción continua de vapor a presión y temperatura determinadas. Al encender el mechero, que está en contacto con la parte cerrada del tubo de cobre, el calor se transmite al tubo y calienta el agua que se encuentra en su interior hasta llevar la ebullición. Dicho vapor genera la expulsión de agua hacia fuera del tubo con una cierta velocidad de salida. Con esto, el barco logra su movimiento hacia adelante en respuesta al flujo de vapor. Da como resultado un trabajo de frontera realizado mediante la expansión del vapor de agua que permite vencer la fricción y hacer avanzar el barco. El vapor de agua en su interior es expulsado de tal manera que en una zona se condensa por estar en contacto con agua fría, volviendo a su estado líquido. Se da una disminución de la presión, por lo que el agua de los alrededores se introduce en el tubo, efecto de la diferencia de presiones, y así se rellena el tubo con agua
y el ciclo comienza de nuevo hasta que se agota la fuente de energía, en este caso es el etanol del mechero. ¿Cuáles son las características principales de este barco? La primera de ellas es que recibe calor de una fuente con temperatura alta. La segunda es que convierte parte de este calor que recibe en trabajo. La tercera es que el resto del calor o calor de desecho es rechazado hacia un depósito de calor de baja temperatura a los alrededores. La cuarta es que opera en un ciclo, no en un ciclo termodinámico, sino que una porción de la salida de trabajo de esta máquina térmica se consume intermitentemente para mantener en operación continua. La quinta es que convierte parte de la energía desorganizada en energía organizada. La sexta es que es un sistema abierto, donde el trabajo de salida corresponde al trabajo mecánico o trabajo de flecha. El trabajo realizado por una flecha rotatoria o parte móvil de un dispositivo mecánico por el fluido. Y la energía relacionada con incorporar o eliminar el fluido del volumen de control.